Bueno, como les decía, para poder construir nuestro instrumento de recolección de datos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, el siguiente paso que tenemos que hacer después de identificar las principales o la base de nuestro trabajo, nuestro proyecto de investigación, el siguiente paso es lo que es operacionalizar una variable, ¿sí? Nuestras variables de estudio. Entonces, para poder construir ese instrumento, yo tengo que tomar las variables que conforman y constituyen nuestro objeto de estudio y partir de esa concepción epistémica sobre cómo definimos nosotros, cómo vemos, cómo pensamos o concebimos a nuestras variables para poder establecer ahí, porque tenemos que establecer la base de decir, bueno, de qué es lo que vamos a observar y por lo tanto vamos a medir y bueno, y llegar a una conclusión sobre esos datos, ¿cierto? Entonces, hay que establecer bien en claro cómo va a ser este proceso a partir de nuestros conceptos y nuestro posicionamiento epistémico frente a ellas. Así que bueno, les muestro, este es un método muy específico y por lo general cuesta aprenderlo, por eso, bueno, les muestro este video introductorio y vamos a profundizar. Las que utilizarás, pero no sabes cómo operacionalizarlas, estás en el lugar correcto. Aquí te mostraré. Si tú ya sabes qué son las variables y has elegido las que utilizarás, pero no sabes cómo operacionalizarlas, estás en el lugar correcto. Aquí te mostraré que este proceso es muy sencillo y te daré ejemplos significativos que te ayudarán a entenderlo muy bien. Estás en la perspectiva científica de la operacionalización de las variables en un proyecto de investigación. Comencemos por comprender el concepto de una definición operacional. La definición operacional no es otra cosa que el proceso de darle significado a una variable a fin de especificar las acciones que llevaremos a cabo para observarla y medirla. Este procedimiento es muy útil cuando trabajamos con variables cuyos términos no son tan precisos en el lenguaje científico. Por ejemplo, si queremos medir la inteligencia de un grupo de personas, necesitaríamos definir qué entendemos por inteligencia y cómo le podríamos hacer para observarla y medirla. Así, la definición operacional viene a ser una especie de manual de instrucciones para el investigador que le dejará muy claro qué instrumentos y acciones debe implementar para observar y medir las variables de su hipótesis. Cada variable traducida en un concepto que necesitemos medir requerirá de una operación específica para hacerlo. Existen dos clases de definiciones operacionales, las que son medidas y las que son experimentales. Las definiciones operacionales medidas buscan describir cómo se medirá la variable. Por ejemplo, la variable de inteligencia podrá ser medida a través de una prueba psicométrica. Si quienes responden el psicométrico obtienen una puntuación alta, podría decirse que poseen mayor nivel de inteligencia que quienes obtienen una puntuación baja. En cambio, las definiciones operacionales experimentales describen las acciones que necesitamos realizar para la manipulación de una variable. Por ejemplo, un psicólogo podrá definir en qué consistirá el reforzamiento de una conducta al especificar a detalle cómo sus sujetos de estudio serán reforzados cuando lleven a cabo los comportamientos esperados. Como puedes ver, las definiciones operacionales no solo nos permiten medir variables, también nos ayudan a representar puentes entre los fenómenos que observamos y los conceptos teóricos a partir de los cuales habremos de interpretarlos y analizarlos. Sin la realización de observaciones, es imposible llevar a cabo los procesos de investigación científica. Sin las definiciones operacionales, no tendríamos manera de contar con instrucciones claras y específicas acerca de qué y cómo observar los fenómenos. Por ello son tan necesarias. Es importante que tengas en cuenta que los significados que las definiciones operacionales aportan a las variables son limitados. Dependen de la interpretación que cada investigador hace de los conceptos. Por ejemplo, el significado que algunos psicólogos dan al término creatividad no se refiere necesariamente a la creatividad de los artistas o a la creatividad de los escritores. A continuación, veamos algunos ejemplos de definiciones operacionales. Si queremos conocer la forma en la que una comunidad cataloga a sus habitantes en función de la clase social, lo que requerimos para operacionalizar esta variable es un instrumento que recabe, a través de preguntas dirigidas, las creencias que tienen las personas sobre la clase social de los demás. Utilizaremos una escala Likert para recabar datos sobre índices de ocupación, ingresos, nivel educativo, etc.
Las puntuaciones altas obtenidas indicarán que las personas creen que un alto nivel educativo, una ocupación de prestigio y un ingreso desahogado son representativos de clases sociales altas. En cambio, las calificaciones menores reflejarán que las personas piensan que la pobreza, la educación trunca o incompleta y la ocupación en trabajos modestos son indicadores de que se pertenece a una clase social baja. Aquí, el tipo de operacionalización es medible. En otro ejemplo, si lo que queremos es operacionalizar variables relacionadas con la motivación escolar en los niños, necesitaremos describir el tipo de refuerzos que recibirá un niño cada vez que cumpla con el trabajo escolar. El investigador pedirá al maestro que le dé al niño un reconocimiento verbal cada vez que muestra una conducta deseable. Las conductas que serán reforzadas son atender las indicaciones, cumplir con las tareas y participar en clase. El investigador hará el registro de observación cada 15 minutos. Este es un tipo de operacionalización experimental. Ahora te mostraré cómo realizar este proceso a partir del cuadro de operacionalización de variables. En el cuadro operacional necesitaremos descomponer los aspectos metodológicos de las variables en un proceso que va de lo general a lo particular. Elabora una tabla que contenga los siguientes rubros. Objetivo general. Objetivos específicos, variable, dimensiones, indicadores e ítems. En los rubros Objetivo general y Objetivos específicos colocarás los que corresponden a tu proyecto. Podrás observar que las variables se desprenden de los objetivos específicos. Las dimensiones son elementos que se desprenden de las variables y permiten especificar lo que nos interesa de ellas. En el ejemplo que ves en pantalla, la variable es estilos de aprendizaje, y lo que nos interesa son los tipos que hay de ellos. Los indicadores se establecen a partir de la revisión teórica del tema que estamos investigando. Por ejemplo, los indicadores que muestro aquí son los tipos de aprendizaje que se han establecido universalmente en la psicología del aprendizaje. Por último, los ítems representan los aspectos que necesito observar y registrar en relación con los indicadores que establecí. Existen muchas formas de elaborar al cuadro operacional. Aquí te mostré una muy sencilla que me resulta significativa para establecer qué voy a observar y registrar. Pero tú puedes elaborar al cuadro operacional en función de las necesidades particulares de tu investigación, incluyendo los rubros que te resulten más significativos. En materia metodológica, las cosas no tienen que ser estrictamente cuadradas. Lo importante es que lo que diseñes te permita darle sentido a los procesos que estás describiendo en el protocolo de investigación. Recuerda que el proceso de operacionalización de las variables consiste en realizar una especie de traducción que te permitirá trasladar los conceptos teóricos y los constructos científicos a términos observables para poder realizar su registro. Esto resulta de vital importancia porque si no logras definir bien qué es lo que vas a observar y cómo vas a realizar el registro de tus observaciones, probablemente te perderás en el camino y terminarás recopilando datos que no te servirán para los análisis que necesitas hacer. Si te gustó este video, por favor, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Bien, para que vean, y espero que esto no los asuste. Este es un tema como complejo, no se preocupen, es a modo de práctica e iniciación, pero bueno, lo primero que tienen que hacer es tomar sus variables, ¿sí? Definir. Esto es volver al marco teórico que habían construido. ¿Se acuerdan que habían habían comenzado a definir sus variables, categorizarlas, o sea, describirlas con mayor profundidad o menos, depende de ustedes? Bien, y a partir de ahí vuelven a tomar, ¿sí?, las definiciones y conceptualizaciones de sus variables y comienzan a, digamos, pero en una forma mucho más acotada, no como tienen armado el marco teórico, sino mucho más concreto. Supónganse, ¿qué es la educación física, no? La educación física es esto, que pueden tomarlo desde un autor concreto o pueden tomar como, digamos, una combinación de autores, es como lo que es su visión sobre la conceptualización de esa variable. Entonces, a partir de eso,
empiezan como a desarmar, ¿cierto? Bueno, supónganse que es la educación física. Empiezan a desarmar y a discriminar en distintas, eh, digamos, elementos o componentes que construyen ese concepto. Por ejemplo, voy a ir como dando ejemplos a modo para que se logre comprender, analógicos. Por ejemplo, decir, bueno, una torta, una torta de casamiento. Bueno, una torta está constituida por varios elementos. Entonces, yo para poder analizar eh, o poder reproducir, supónganse, poder cocinar la misma torta, eh, tengo que analizar los distintos componentes, las medidas de esos componentes, qué tiene huevo, leche, qué cantidad, ¿no? Harina, azúcar, bueno, crema de leche, bueno, lo que sea, en qué cantidades. Bueno, a nivel de investigación y frente a un fenómeno, es hacer eso mismo, es decir, como desarmar esa variable en criterios directamente observables y medibles. Por ejemplo, como dice ahí, como dijo la chica, bueno, voy a medir el impacto del deporte social. Bueno, ¿cómo? Esto todo depende de que las chicas piensen, ¿no? Como decir, bueno, pues, supónganse que van a ir a observar. Bueno, ¿cómo podrían medir? Bueno, un indicador concreto observable podría ser que los chicos mejoren sus posibilidades de sociabilidad. O sea, eso, ¿cómo yo lo observo concretamente? Y que los chicos interactúen o aumente o haya una mejor interacción entre pares, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un criterio directamente observable que yo puedo decir, ah, sí, esto es así o no es así, ¿sí? Se modifica o no. Bueno, y así, ¿no? Es como literal que operacionalizar es a partir de la conceptualización y la definición, es desagregar en criterios directamente observables y medibles. Eso es operacionalizar. Entonces, a partir de, de estos criterios, de esta descripción de criterios que yo tengo sobre mi variable para la observación, voy a establecer, supónganse, tengo la encuesta, voy a establecer las preguntas. Lo cual no quiere decir, operacionalizar no quiere decir que voy a hacer las preguntas, sino son criterios que son afirmaciones directamente observables. Y de ahí voy a formular la pregunta, ¿bien? En base a esa línea o ese criterio concreto que quiero observar y medir. Entonces, a partir de esos criterios voy elaborando, ya sea mi encuesta a través de preguntas, y por otro lado, una grilla de observación o para el análisis documental también. La operacionalización es la misma. Lo que va a cambiar es el instrumento, ¿sí? Cómo se elabora, porque no es lo mismo realizar una pregunta, es más, no es lo mismo realizar una pregunta a un alumno que a un docente que a un directivo, ¿cierto? Por más que yo esté observando y sea a partir del mismo criterio de observación, la pregunta, la forma de preguntar no va a ser el mismo, ¿sí? Y lo mismo para una grilla de observación o para un análisis documental. Bien, eso por un lado. Por el otro, ahí también se expuso el tema de la escala de Likert. La deben haber escuchado la escala de Likert, que por lo general, no siempre, o sea, no es que tengan que utilizar 5 formas, digamos, de opciones. Es una pregunta, como habíamos visto también antes, que tenemos tipos de instrumentos. Esto en general, ya sea encuesta, entrevista, tenemos tipos de instrumentos cerrados, semicerrados y abiertos, ¿no? O estructurados, semiestructurados y flexibles o abiertos. Bueno, ¿qué quiere decir? Lo estructurado es cuando yo vieron como un examen múltiple opción, que yo tengo que marcar una casilla en sí, no puedo escribir o desarrollar la respuesta, perdón, sino que tengo que tildar o elegir alguna de esas. Por el otro lado también puede ser sí o no, ¿no? ¿Estudia? Sí o no. Bueno, sí, bueno. La escala de Likert contempla como 5 opciones, entre 4, o 5, pueden ser menos también, opciones como decir, bueno, a ver, años de antigüedad en la institución. Bueno, supónganse, o años, supónganse, o género, ¿no? No, perdón, es otro tipo de muestras y variables. Supónganse más de la percepción. Realiza actividad física, supónganse, siempre, casi siempre, no sabe, no contesta, podría ser, o algunas veces, podría ser también, casi nunca, nunca. Bien, entonces tengo una escala de 5 opciones.
esa escala, cada una de esas respuestas, la de nunca va a tener un número, un 1, supónganse, casi nunca un 2, a veces un 3, casi siempre un 4 y siempre un 5, supónganse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que yo después las respuestas, esas respuestas se van, digamos, se van relevando a partir de una escala numérica, no en sí en lo que entienden. Entonces, en la cantidad después de respuestas que yo tengo de esas preguntas, puedo sacar estadísticas, que es el siguiente paso, que es lo que tienen en la unidad 3 ahí, que no lo vamos a abordar hoy, que es lo que tienen acá. Repito, y no lo vamos a abordar hoy, que es esto, medidas de tendencia central, medidas de tendencia, bueno, toda esta parte de análisis de datos, es para, a partir de esto, de este relevo de datos, ¿sí? Y de estos resultados. Bien, entonces ustedes pueden generar una encuesta o un instrumento, o sea, primero esto, decir, bueno, del tipo de respuestas cerradas, sí, no, la edad, el género, bueno, esas cuestiones, y después, a través de una escala Likert, puedo elaborar las distintas opciones frente a cuestiones más, más desde la percepción o de lo que las personas hacen, más con respecto, supónganse, a ver, las chicas que querían indagar sobre el deporte social en la escuela, decir, bueno, si uno de los criterios, como les dije antes, era ver, digamos, si los chicos interactúan más con sus pares, bueno, supónganse, realizás actividades con tus compañeros o jugás con tus compañeros, supónganse, depende de las edades, ¿no? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, obviamente, esto en chiquititos no se puede hacer, ¿no? Porque es muy complejo. Casi nunca, nunca, ¿no? Bueno, y así. Y bueno, y así pueden ir elaborando lo que es a nivel de encuestas. Ahora, por otro lado, además de los otros, las técnicas y los instrumentos que vimos, van a haber un montón de otros. Incluso nosotros en educación física tenemos muchísimos, pero muchísimos. Digo, no siempre tenemos que construir la encuesta. La encuesta, la encuesta, no siempre tenemos que construir el instrumento, perdón, no, más allá de la encuesta. No siempre, porque podemos utilizar instrumentos que ya están validados y aprobados. ¿Por qué? Porque si yo construyo, tengo que hacerlo validar. O sea, no es simplemente que yo lo construyo y digo, ah, listo, es válido mi instrumento. No, tengo que llevarlo o mandarlo a validar por 3 especialistas en el tema, en la problemática que yo voy a indagar. ¿Por qué 3? Simple, porque tiene que tener la aprobación, aunque sea de 2 sobre esos 3, ¿bien? Entonces, si yo tengo el aval de esos especialistas y yo lo tengo que poner en el trabajo, ahí mi instrumento está validado. Y después tenemos todo el mundo de instrumentos ya aprobados y validados, que ya vamos a hablar varios de ellos, en educación física, que incluso son productos de proyectos de investigación, porque yo puedo presentar o implementar un proyecto de investigación para generar o construir instrumentos de recolección de datos. En educación física los denominamos con otros nombres, no como instrumentos, sino como test, ¿no? Test de Cooper. Por ejemplo, si yo quiero medir VO max, consumo de oxígeno máximo, tengo en forma indirecta o en forma directa. En forma directa tengo el test propiamente dicho, realizado en laboratorio, en una cinta o en una bicicleta, por lo general en una cinta, con la computadora, bueno, y conectado al corazón para ir midiendo el consumo de oxígeno máximo que se hace con un software. Bueno, o puedo medirlo indirectamente, que es lo que se hace en la escuela, que mide resistencia aeróbica dentro de lo que son las capacidades físico-motrices, pero lo que estoy midiendo en realidad es el consumo de oxígeno máximo de ese organismo, de esa persona. Y lo puedo medir a través de varios test. El test de Cooper, ¿sí? Que es correr lo máximo que se pueda en 12 minutos y se mide la distancia, o el yo-yo test también, que es a través de con un sonido que va marcando el tú, de cuánto tiene que ir de un extremo a otro y cada vez va poniendo más rápido y cuánto esa persona puede durar haciendo esa carrera, digamos, con cambios de velocidad bueno, y trabaja la reacción también. Bueno, también hay varios. Y así, ¿no? Podemos, de acuerdo a lo que queremos medir o como fuerza, como los chicos van a trabajar fuerza, ahí tienen un montón de test, ellos que siempre hablan que
siempre hablan de un RM, eso es un test, porque hay una grilla, cada test tiene, porque yo, hasta el Cooper, bueno, pero digo, bueno, está bien, corrieron mis alumnos, perfecto, bueno, son estos los kilómetros de cada uno lo que corrió en estos 12 minutos, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo sé qué? Bueno, hay una grilla del test de Cooper que dice, bueno, tanto, da los resultados, ¿no? Tantos kilómetros, está discriminado incluso por mujeres y varones. Los mismos los test de fuerza, lo mismo los test de flexibilidad, los de fuerza obviamente y flexibilidad se van midiendo por sectores en el cuerpo, no es lo mismo medir la flexibilidad o la fuerza de miembros superiores que de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así. Entonces, es muy común en educación física utilizar ya todos esos tests. Después, ¿desde qué otro lugar también a modo disciplinar tenemos muchos test ya aprobados y validados desde lo que es la psicología evolutiva? Incluso que se aplican mucho en lo que es la psicología del deporte, muchísimo. Por ejemplo, está el test de inteligencias múltiples, más específico en educación física tenemos lo que es los test de estado de ansiedad, de rasgo, ¿no? Mide la ansiedad del deportista en el momento o sea, antes de competir y después en un momento, digamos, en todo tiempo. Son de rango y de estado, se llaman. Mide la ansiedad del deportista. Bueno, y así hay muchísimos, pero muchísimos. Así que, bueno, los voy a invitar a que investiguen un poquito más, a ver, para identificar y qué herramientas, qué instrumentos pueden utilizar en sus proyectos de investigación. Y bueno, voy a ir a esta parte de encuesta ya como dentro de más o menos de lo último a nivel más teórico para poder ver en esta clase, ¿sí? Bien, la encuesta como técnica de investigación, tratamiento estadístico de los datos, que es lo próximo que vamos a ver, pero bueno, creo que hasta ahora hemos visto como bastante teoría que tiene que aplicar a sus proyectos. Bien, fíjense cómo la determinación del diseño de investigación es lo que hemos estado viendo en toda esta clase, ¿sí? Especificación de hipótesis, definición de las variables, selección de la muestra, diseño del cuestionario. Diseño es la construcción, ¿no? Organización del trabajo de campo, eso ya no lo hemos hablado, pero bueno, esto organizarse como, bueno, primero que hago una entrevista acá, no, ¿cómo voy aplicando? ¿A través de qué puedo aplicar el cuestionario? Antiguamente no, se iba con la hojita, la fotocopia, Google Form nos vino a facilitar bastante la vida, igual hay otros instrumentos también, o sea, la tecnología viene a favorecer y agilizar estos procesos en investigación, ¿no? Igual así es sumamente difícil, ya lo van a ver si hacen encuestas, es muy difícil que se contesten las encuestas, que la gente se tome el tiempo para contestar encuestas. Ustedes han contestado en encuestas, ¿no? Bueno, obtención y tratamiento de los datos, esto es lo siguiente que vamos a ver ya a partir de las otras clases, o sea, cuando tengamos datos, o sea, que va a pasar varias semanas de acá que hagamos el trabajo de campo y análisis de los datos e interpretación de los resultados. Estos dos, obtención y tratamiento y análisis, es lo último que vamos a ver, ¿sí? Ya las últimas semanas de noviembre. Bien, ya acá está explicado cada uno de estos pasos, que es sumamente importante y que va de la mano y a la par, como hemos ido hablando, ¿se acuerdan? En todo lo que es esta clase. Pero bueno, muestreo sistemático con arranque aleatorio. Muestreo aleatorio es lo que les decía, esto al azar, ¿no? No es que, ay, toma, me contestaste esta encuesta, no. Por lo general las encuestas, a no ser que, supónganse, bueno, que yo diga, bueno, que la encuesta va a estar aplicada para jóvenes de 18, en la universidad de 18 a 23 años. Y bueno, ahí sí hay una intencionalidad, no es aleatoria, ¿bien? Pero hay un recorte de la muestra. Pero después, si sos vos, si sos vos, si sos vos, esa parte sí es aleatoria. Yo la mando y que la contesten los que tienen de 18 a 23, que deseen contestarla, ¿se entiende? Bien, bueno, ahí les explica todo, el diseño del cuestionario, bien. Los tipos de preguntas, bueno, eso también es todo un mundo, los tipos de preguntas, preguntas cerradas, esto también lo dijo la chica, donde la respuesta es sí o no, ¿sí? O blanco o negro, o entrena, sí o no. O sea, es como, ¿no? Esas son preguntas cerradas. Según la naturaleza del contenido. Bueno, esto es como una profundización sobre cada una de las preguntas. También es todo un mundo, pero es para que lo toman a modo de información en general.
¿sí? Pero la verdad es que es mucha información, pero bueno, la tienen acá, pero bueno, pero no quiero que se asusten, ¿sí? Porque es bastante. Es a modo, les dije, a modo de introducción para que tengan, bien, esto es importante, la prueba piloto. Una vez operacionalizado las variables, armada los descriptores de observación y medición, armado, supónganse el cuestionario. Eh, Incluso podría hacerlo, esta parte sí, antes de validarlo o después, o sea, puede ser antes o después, esto hago una prueba piloto, pretest se llama. ¿Qué significa? Que no es que lo mando ahí nomás a la gente, no. Yo lo construyo con mi equipo. Y nosotros tenemos una idea, ¿no? Como que eh, esto para que vean que es muy difícil formular preguntas o formular preguntas en forma correcta, digamos, que se entienda lo que queremos preguntar. La verdad que es bastante difícil. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en clases porque es sumamente necesario. Entonces, yo se lo doy a otras personas para ver que lo resuelvan, ¿no? Pero no lo estoy aplicando en realidad. Estoy probando el instrumento, nada más. Entonces estoy probando si se entienden las preguntas, si es fácil de resolver, cuánto tiempo le lleva a la persona a realizar el cuestionario. Bueno, yo así un montón de cuestiones, porque yo cuando mando el cuestionario tengo que mandar información, tengo que decir, tengo que tener eso es una cuestión legal de consentimiento informado. Esa es una forma de dar el consentimiento informado, es decir, bueno, este cuestionario es parte de un proyecto de investigación de donde se estudia tal y tal y tal cosa, es de la institución, de tal institución, Instituto Universitario River Plate, que se realiza en el 2023-2024, y usted puede venir y decir, bueno, eh, este cuestionario tiene la duración de 15 minutos, le llevarán 15 minutos, son tantas preguntas, bueno, ahí dan como una información de entrada para. Bien, y bueno, esto es todo, es muy importante, ¿sí? Esperemos un segundito.